Este es ultimísimo momento. México se ha ofrecido como mediador entre Cuba y Estados Unidos, por la situación que les dije, pero al mismo tiempo México le está ofreciendo lo que le queda, o sea, el entregarle los minerales como Ucrania. ¿Vieron que Ucrania le va a entregar los minerales a Trump? Lo que no perdió con Rusia se lo va a quedar Trump. Bueno, México se reúne para entregar los minerales críticos claves para la economía y la tecnología. Esto es de ultimísimo momento. Ahí lo tienen al secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora, que asistió a Estados Unidos para hablar de los minerales críticos, básicamente en una súplica final de Morena para que no entren, como dijo Jay, a atacar a 8 estados que ya tienen en la mira. Adelante, Paul, sigamos. Bueno, como bien decías, la dictadura continúa. De hecho, el abogado Zair Mundaray ha denunciado que 16 menores de edad fueron detenidos sin justificación en el régimen de Delcy Rodríguez actualmente. Y tendríamos que mencionar lo siguiente, Nicolás, esta es una noticia también del New York Times, tiene que ver con que han atrapado al periodista que estaba realizando filtraciones respecto de Venezuela. Acompañó personalmente, Diosdado Cabello, a los presos, los pocos presos que soltaron. ¿Sabes a quién le dieron prioridad? No me puedo creer que contó que lo llevó él en persona a un israelí. Y este era, se suponía, ¿no? Que bla bla, Diosdado. Miren, ya les digo quién es la persona en cuestión. Me recordó esta historia a muchas cosas. El tipo que liberaron era un empresario, Jacob Eliahu Harari, 72 años, argentino-israelí. Diosdado personalmente lo acompañó hasta el centro judío en el cual lo dejaron. Está bastante clarito, ¿no? Su compañero de celda era el gendarme Nahuel Gallo, que fue a visitar a la familia venezolana y nunca lo soltaron. Y bueno, él sí. Supongo que era inocente Jacob Harari, un empresario que no debería haber estado allí seguramente, no sé qué hacía tampoco, porque leí la historia y supuestamente quería producir los mejores quesos de Venezuela y entró por la frontera, caminando por la frontera con Colombia, en fin, no importa, un espíritu aventurero este pobre hombre, y cuenta cómo Diosdado lo acompañó en persona y le estrechó fuertemente la mano, como para que cuente que todo fue bien. Me recordó la imagen, hablando de Argentina, a Timerman padre, el fundador del diario La Opinión, Jacobo Timerman, que era un periodista fondeado por la guerrilla, pero periodista al fin, que fue secuestrado por los militares en la Argentina. No fue torturado. Este hombre también cuenta que a él lo trataron mucho mejor que a los venezolanos por tener ciudadanía israelí. Y literalmente lo cuenta. Igual menos mal que no lo torturaron, no deberían torturar a nadie, pero bueno, como no deberían torturar los israelíes a los palestinos tampoco, pero en fin, se entiende el punto. Y en esa ocasión, en la dictadura argentina, en los años 70, Timerman secuestrado, Suárez Mason, que era una bestia de los más violentos torturadores, o Camps, o Ramón Camps, uno de los dos, uno de los represores, lo cita a su despacho y le pregunta: Timerman, ¿es verdad que usted es judío? Y Timerman le dice, sí. Y el tipo le dice, ¿y es verdad que controlan el mundo? Y lo soltaron. Lo cuenta el propio Timerman. Voy a buscar el archivo en una entrevista vieja que le hizo Jorge Lanata para que lo vean. Sigamos. Tenemos declaraciones del senador americano Rick Scott acerca de la temática de Venezuela. Lo escuchamos a continuación, lo que ha declarado en este clima tan convulso en el que Delcy ahora es bienvenida, ¿no? I talked to so many people over the weekend from Venezuela. They're so appreciative of Donald Trump. They think this is their chance for liberty and freedom in not just Venezuela, but actually for all through Latin America. But you know what has to happen next? Delcy Rodriguez, she's got to release those political prisoners. Delcy, release the political prisoners. Bueno, cada vez más complejos sus anuncios, ¿no? Bueno, tenemos también que el Congreso norteamericano ha estado investigando
y han lanzado un informe demoledor acerca de, bueno, los vínculos profundos que sabemos que hay entre China y Venezuela. Esto no es ninguna novedad, por supuesto, pero el tema está que esto expone bastante a China y no creo que esto le guste a su cuerpo diplomático, que se está yendo de a poco seguramente, mientras estamos hablando. También tenemos declaraciones que ha realizado hoy Delcy Rodríguez, acompañada de su hermano y de Diosdado Cabello. Vamos a escuchar a continuación. En diciembre del 2025, hace apenas un mes, se había iniciado un proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad en Venezuela. Ese proceso contó con la conducción del presidente Nicolás Maduro, pensando justamente en abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia. Ese proceso, queremos informar, que no ha culminado aún. Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela, con los órganos de justicia en Venezuela. Este proceso ha tenido parámetros que han sido atendidos. Y están excluidas personas incursas en delitos graves contra las personas como el homicidio. Está excluido el delito de narcotráfico, así que están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, delitos relacionados con el odio, la violencia y la intolerancia. El objetivo es abrir espacios políticos. Fue el objetivo que se trazó el presidente en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones. Y al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días. Espera un segundo, analicemos la imagen. Diosdado está marcando presencia, ¿no? El día que asumió Delcy, los tiroteos que hubo fueron una señal. Los tiroteos que hubo alrededor de Miraflores. O sea, sí, tú eres presidenta, pero yo mando. Esto en palabras de Najem Reyes. Ahí la está escoltando. Son el triunvirato, ¿no? Y uno de los tres no quiere que se lo lleven precisamente. Los otros dos quieren sacárselo de encima cuanto antes y él a ellos, ¿no? ¿Será que están especulando con que se maten entre sí o no? ¿Qué hace Diosdado ahí? ¿Qué hace acompañando a los presos políticos que él mismo personalmente diseñaba sus interrogatorios y torturas? Porque es un sádico violento que le daba miedo hasta a Chávez, que por eso lo mandó lo más lejos posible a gobernar el estado de Miranda, pero no contó con que iba a trincar y robar y enriquecerse y volver fortalecido a Caracas el capitán Cabello, que es de lo más sucio, lo más turbio, lo más ruin que hay en Venezuela, y vamos a ser sinceros, muchísimo más cruel, muchísimo más peligroso y muchísimo más inteligente, tampoco sin ser Alejandro Magno ni Julio César, claramente, que Maduro. Y que estos dos, me parece que también, pues estos dos son grandes traidores, los biografía todos. Si puedes mostrar, Paul, tenemos el documental de Diosdado Cabello, el documental de Delcy, el documental de Jorge Rodríguez, todos están en nuestra lista de reproducción de Venezuela. Conozco las historias de todos, pero me parece que sin duda el que es más audaz es Diosdado. El único que está dispuesto ahí a morir peleando por mantener el poder es él. Y los otros están, me parece, tan incómodos y empequeñecidos al lado de este Mussolini caribeño del subdesarrollo, como lo estaba Maduro. Recuerden que yo les conté cómo Diosdado irrumpió en la sala donde Maduro hacía yoga y lo amenazó de muerte en frente de los custodios, para que no se vaya. Bueno, ahí tenemos documentales de todos, ¿no? De Cilia, de Vladimir, de Delcy, si sigues bajando verán, de Jorge. Bastante más abajo tenemos el único documental que hay de Diosdado, Maduro Jr., Tarek William Saab, María Corina, Maduro, todo, absolutamente todo, señores, lo tenemos aquí, Edmundo, todo lo tenemos en nuestra lista de Venezuela, el propio Chávez, absolutamente todo
para ustedes, queridos amigos, la monstruosa historia de Diosdado Cabello. Bueno, ya saben que cuando quieran documentarse sobre la dictadura venezolana, allí estamos, y esta entrevista reciente, Solo tú puedes salvarte, con dos libertarios venezolanos para reflexionar sobre este tema. Adelante, Paul, sigamos. Le quiero agradecer a Pablo por su aporte. Decía que María Elena Walsh, un poroto, Pablo, supongo que en alusión al mundo del revés. Sigamos. Bueno, Tarek William Saab, encargado de la justicia del régimen venezolano, ha dicho que Estados Unidos carece de la autoridad legal para hacer lo que hizo con Maduro. Vamos a escucharlo. Estados Unidos no tiene jurisdicción penal para procesar a un presidente, un jefe de Estado de una nación soberana por unos presuntos delitos que el propio Departamento de Justicia ha dicho que no existen, al decir que el cartel de los soles no existe. Espera. Grudó, que es una... Es tan feo. Tan feo. O sea, es la personificación del villano. O sea, está un poco deshinchado, desinflado, le cortaron la importación de esteroides. Pero fíjate que además del horrendo tatuaje en el cuello y el rostro maligno y la mirada asesina, usa una colita gris ahí patética, vestido todo de negro, parece un actor de reparto de Los Sopranos. Sigamos. Ficha de la CIA, que tiene una agencia de mercenarios llamado Silvercoat, ha declarado en varias oportunidades diciendo que el cartel de los soles nace en el segundo mandato del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Labios con votos. Entre el año 90 y el año 93, hubo un militar que fue procesado en aquel momento por esos hechos. Pausalo. Segundo gobierno de... Ya entendí qué pasa. Está transicionando para tener un trato favorable en la cárcel norteamericana. Vos sabés que Bradley Mannings, el soldado que filtró un montón de material a Wikileaks y que lo metieron preso, se hizo Chelsea Mannings, se cambió de sexo y Obama lo indultó. Sí. Bueno, sigamos. Sigamos escuchando. Es verdad igual esto que dice William Saab. Es cierto, el Cártel de los Soles es una organización de narcotráfico militar anterior al chavismo, y los archivos del gobierno yanqui la sitúan su creación en 1992. Sigamos escuchando. Carlos Andrés Pérez. A la llegada posterior a ello, años después del gobierno de Hugo Chávez, la lucha contra el narcotráfico se acrecentó a niveles sumamente imponentes, porque las toneladas de drogas incautadas, incineradas, la persona detenida por ese delito en Venezuela nos ha hecho un país modélico en la lucha contra el narcotráfico, e inclusive todos los organismos internacionales que son veedores, que son vigilantes del tema del narcotráfico, separan a Venezuela de toda mancha vinculada a ese delito transnacional. Absolutamente. El cuento encima es tan triste. Los mayores narcotraficantes, los de Yanquilandia, invadiendo a todo el mundo con el cuento. Los menores narcotraficantes como estos, con el cuento embaucando también y defendiéndose, y siguen haciéndolo circular, y se jactan de quién mete más gente inocente presa, porque ellos no van presos, los líderes de los cárteles, que son los que secuestran, chantajean y extorsionan, porque en sí vender y comprar drogas no es ningún delito, de acuerdo a la ley natural, porque sin víctimas no hay delito. Entonces es un delito inventado por delincuentes que quieren monopolizar ellos las drogas, usarlas como un instrumento de control, de poder, de injerencia, de intervención, como una coartada, como un veneno, y para encarcelar a todo el mundo también. Y para que lo que hacía bien haga mal, y para lo que sanaba enferme, y si hay enfermedad estado, y la cura va a ser peor, y así, ¿no? Cíclicamente, este canibalismo de la humanidad que conocemos por Estado moderno. Sigamos, Paul. Bueno, vamos a empezar a hablar, por supuesto, del señor Rafael Darío Ramírez Carreño, una figura clave en la historia de Venezuela recientemente, porque, bueno, tenía un conflicto con Maduro, o al menos lo tuvo en algún punto, puesto que fue ministro de Energía en el 2002 hasta el 2014, posteriormente representó a Venezuela ante la ONU y también fue presidente de Petróleos Venezuela. Y sobre él es quien se centra esta
vamos a decir, investigación, esta entrevista de Rafael Ramírez acerca del ex embajador Raúl Morodo. Tiene 3 segmentos, este es el primero, lo escuchamos a continuación. Zapatero en Venezuela. Espera. Antes de ir con Zapatero, que está vinculado y todo, yo les dije este tema de Harari con Y, el argentino israelí, Diosdado. Acá encontré lo que les dije, lo que les prometí de Timerman. Obviamente, yo no apoyo la tesis que los judíos controlan al mundo. No way. Pero que existe un movimiento nacionalista, supremacista, identitario, llamado sionismo, que integran judíos y no judíos, y que definitivamente es probablemente lo más perverso, y ya vamos a llegar al capítulo de la Patagonia, el movimiento más perverso y asqueroso que existe en esta época, como lo fue el nazismo judiófobo en su día, hoy lo es el sionismo antipalestino y supremacista en general. Bueno, creo que podemos sacar conclusiones bastante interesantes de esto, sobre cómo una dictadura militar financiada por Israel, entrenada por Israel, armada por Israel y aliada a Israel, la dictadura argentina termina soltando a un tipo que realmente tenía vínculos con el terrorismo, que era Jacobo Timerman, por más que no fuera terrorista él, porque usó esta carta, la misma por la cual liberaron a este señor y no liberaron a su compatriota argentino, porque este señor tenía nacionalidad israelí. Escuchen, esto pasó en otra dictadura, una dictadura de derecha en los años 70, y lo cuenta Jacobo Timerman 20 años después de que le sucedió. Ese era mi oficio, fue mi oficio siempre. La historia de mi vida como periodista en la Argentina es una historia patética, pero la historia argentina es patética. Empecé el periodismo y enseguida, a los 24 años, ya estaba en la lista negra del peronismo de APOL y no pude trabajar en ningún diario, ninguna radio. Trabajé en la France Press, en la Reuters, de traductor, en fin. Fue todo muy difícil. La Argentina fue muy difícil para los periodistas. Cuando ahora muchos periodistas dicen, bueno, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué hizo lo otro? ¿Y cómo hago para explicarles las condiciones en que uno vivía en aquella época? Una vez que realmente estaba desesperado porque no tenía trabajo, los amigos me consiguieron trabajo en Noticias Gráficas de la cadena del peronismo, en la época de Perón, pero en la sección carreras, que era donde APOL y el gobierno no se fijaba mucho. Nunca había pisado un hipódromo, me fue realmente muy difícil, pero era la forma que teníamos de sobrevivir. ¿Por qué no me fui en el 46? Yo insistía en que se fuera mi mujer y los chicos, ellos insistían en que sin mí no se iban, y al final nos quedamos todos. Pero un día llegó la versión al diario de que me iban a arrestar, que era inminente. Y entonces llamé a uno de los secretarios de redacción, que quizás tú lo conozcas porque vive ahora en Miami, es profesor en la Universidad de Periodismo, Mario Diamant, lo conoces. Y le dije, mira Mario, hay versiones de que me van a arrestar, puede ser hoy, puede ser mañana. Si yo no fuera judío, me iría del país. Pero no aguanto la idea que digan ese judío se escapó. ¿Cuándo lo detuvieron? Una fecha que no quiero olvidar. El 15 de abril del 77 tiene que haber sido. ¿Dónde estaba? En Buenos Aires, en mi casa. Llegaron a las 3 de la mañana. Me quisieron detener, después me enteré el día anterior. Eran tipos que trabajaban con CAMS, que antes habían estado con la AAA, y que manejaban una cárcel clandestina. ¿Qué le dijeron cuando lo detuvieron? Que venían en nombre de la 10ª Brigada de Infantería, que estaba a las órdenes de Suárez Mason, y que me arrestaban. ¿Qué pensó que le iba a pasar? Pensé, la verdad, que nunca se me ocurrió que me iban a torturar o matar. Pensé que iba a estar un tiempo y me iban a soltar. Después del primer interrogatorio de CAMS, me di cuenta que la intención era matarme. Pero que después del primer interrogatorio yo mismo me di cuenta, mirándolo a Camps, que él había cambiado de idea. Mucho tiempo después, cuando salí, o cuando pude ver a mi hermano, mi familia, supe que Roberto García, el periodista, tú lo conoces, está en ámbito financiero, era cronista militar en La Opinión, y que el general Galatea le dijo, anda a decirle a la familia de Timerman que se muevan rápido, porque nadie reconoce que lo tiene preso. Es decir, lo van a matar. Me enteré mucho después. Es decir, sabían que me iban a matar. Pero cuando tuve el primer interrogatorio con Camps,
La primera pregunta de Camps es increíble. Me dice, ¿usted es judío? A uno le resulta tan extraño, pero vos sabés que la mentalidad nazi es completamente diferente. Los nazis realmente creen que los judíos dominamos el mundo, están convencidos. Y entonces para ellos, si vos decís yo soy judío, ellos ya ven a Rothschild y a toda la banda internacional y creen que Rockefeller es judío cuando es un buen protestante, cosas así. Y su primera pregunta es, ¿usted es judío? Y yo, sí. ¿Usted es sionista? Y yo, sí. Ajá. Ahí me di cuenta que algo cambiaba en él. Y luego, a través de los otros interrogatorios, comprendí que Camps creía en la gran conspiración judía para quedarse con la Patagonia. El plan Andinia. El plan Andinia. Y entonces yo creo que ahí decidió no matarme, porque tenía al tipo con el que iba a hacer el juicio, la cabeza del juicio que él quería hacer, era yo, que respondía a todo lo que dice ese libelo antisemita, los protocolos de los sabios de Sion. Los judíos quieren dominar el alma, el dinero, por eso usan el periodismo. Es decir, yo era el tipo perfecto para Camps. Y creo que salvé la vida por eso. ¿Se siente en paz? Ah, mirá. Antonio Machado ya lo dijo muy claramente. Estoy en paz con los demás y en guerra con mis entrañas. ¿Y cómo va la pelea con sus entrañas? Estoy perdiendo por muerte. Ganan las entrañas. Hay que reconocer que tenía su encanto, Timerman. Bueno, ahora vamos con un material choqueante, sinceramente choqueante. Júzguenlo ustedes mismos. Raúl Morodo ha sido condenado por la justicia española. ¿Usted conoció a Raúl Morodo? Sí, sí, claro. Todo el mundo conocía al embajador Morodo. ¿Qué relación tuvo con él? La que puede tener un ministro con un embajador, digamos, en el avión, evento, acto, todo eso. Y el hijo de Morodo fue nuestro abogado en algunas operaciones en Europa. La venta de las refinerías a Rosneft en Rusia, la apertura de una oficina en España. Queríamos hacer una oficina en España, no se pudo, pero ese trabajo se llevaba a través de nuestra oficina de la presidencia de PDVSA y los contratos se aprobaban en junta directiva y ya está. De ahí a que él haya reconocido que algo fue ficticio, el trabajo que hizo para nosotros estuvo ahí, se hizo. Y se hizo. No sé qué más hay en ese caso. Yo en su momento, nadie me ha preguntado nada de eso al respecto, por cierto, pero Morodo como embajador lo que me sorprendió era el ensañamiento de algunos medios contra él. Entonces, por eso digo que me parece más un tema político, que si después él llegó a un acuerdo con la justicia, eso es un asunto de Morodo, no sé, pero en lo que tiene que ver con cuando participó en la empresa, su hijo, cuando él ya no era embajador, su hijo como abogado, el hijo es abogado, un buen abogado y nos hizo esas gestiones, sí, eso sucedió. Este es otro clip, es una entrevista de Dieter Brandó de Libertad Digital, veamos. Claro, se suicidó, no aguantó la presión. Un abogado, buen abogado, se supone que era la persona que tenía que aprobar todos esos contratos. Y a mí me dolió mucho y salí a declarar porque habían dicho que se estaba fugando en un avión a los Estados Unidos cuando en realidad se había quedado en su oficina, no sé dónde. Muy duro eso, muy cruel todo eso, ¿no? Hay gente que no lo puede aguantar. Pues. Sí, claro que lo conozco muy bien. Usted dice que no aguantó la presión. No sé si es que tiene algún tipo de información que le haya llegado por otra vía de lo que le sucedió a Juan Carlos Márquez en esas horas. No sé si él se puso en contacto con usted. Estamos ahora jugando a los policías. No, yo le estoy preguntando, como usted ha yo dicho digo, que... no, porque conozco su personalidad, conozco de sus problemas emocionales. Era un amigo. Tenga eso en mente, era un amigo. Y que era una persona, bueno, o sea, lo que dijo, él tenía que demostrar todo eso. El punto es que él es la persona. Entonces, cuando estás en una junta directiva y tú vas a firmar un contrato, tú ves si tiene la aprobación de la junta directiva o del consultor jurídico.
El señor Márquez, a la pregunta de la fiscal, ¿nos puede dar algún detalle más sobre ese contrato de asesoría? Todo lo que usted recuerde sobre dicho contrato, por qué se firmó, en qué época, con qué finalidad, respondió textualmente. El señor Ramírez me dijo que me reuniera con Alejo Morodo porque iba a asesorar a mi empresa, PDVSA, en temas europeos de Portugal y España. Él me dijo que se iba a colocar en el contrato y que iba a ser aprobado por él. Les voy a explicar. Si me lo permite, yo no tengo autoridad financiera para firmar ningún contrato. Yo no firmo ningún contrato sin autorización del señor Ramírez. Cada miembro de la Junta Directiva, cada director, tiene un área final. Unos se encargan de recursos humanos, otros de la parte de producción, jurídica. Mi director de enlace era el ministro Ramírez. Lo digo porque parecía que estaba diciendo que la responsabilidad era del señor Márquez. No, claro que sí. ¿Por qué? Porque él es el abogado. Yo no soy abogado. Él es el abogado. Tengo un vicepresidente de perforación que me dice que hay que perforar un pozo direccional. Él es el técnico. En cuanto a la afirmación de que por su despacho pasaban muchos políticos españoles. Eso es completamente mentira, falso. Falso. ¿No se reunió usted con políticos españoles? Mentira, con nadie. Yo tomaba la precaución de no reunirme con nadie. Vamos a llegar a un capítulo muy turbio, incluido. Veamos. Respondiendo a unas declaraciones políticas de José Luis Rodríguez Zapatero, en las que podemos decir estaba blanqueando al régimen de Maduro, o por lo menos, para no darle un sesgo político, estaba defendiendo al régimen de Maduro, le acusó de intermediar con el gobierno venezolano en una concesión de proyectos en la faja petrolera del Orinoco para favorecer a una empresa española que se llamaba Inversiones Petroleras Iberoamericanas. ¿Se mantiene usted en esa acusación? Mira, yo en ese momento estaba reflejando una cosa que estaba pasando en el país, grave, y que ya eso se consumó, que era que se estaban dando grandes contratos petroleros, como en la faja petrolera Orinoco, a grupos económicos distintos. Sin esa capacidad, sin un proceso transparente, eso sucedió. Eso sucedió. Yo después, indagando más, me doy cuenta que Zapatero no tenía un rol de intermediario ahí, por lo menos un rol demostrado. Y por eso cuando otros medios, El País, me recuerdo que llamaron para eso, yo dije que no, que eso no llegaba hasta ahí. Bueno, es parte de la batalla política, ¿no? Yo no volví a insistir en ese tema de Zapatero porque no tengo elementos para confirmar lo que me habían dicho, ¿no? Es que lo que Zapatero está haciendo a favor de liberación de presos políticos en Venezuela es muy importante. Y es algo que yo respeto y agradezco. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora Los Liberales tenemos tienda.
Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clic de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras. Por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad.